En ese marco, debe trabajar descentralizado el sistema. La primera que envía mi universidad, con el doctor Luis de la universidad, de la o por eso, no puede demás, después de la organización. O, bueno, pues son, en un futuro que van a venir, o bueno, y la sociedad será un tema de verdad. Sí, el profesor, hay que ir a la ciencia. Al ser finanzas y las niveles, experiencia y eso. Ya. Sí, sí. Gracias, gracias. La campaña gracias por la asistencia, gracias a los profesores que permitieron la asistencia. Ahí tenemos 40 líneas virtualmente. Hay profesores que están conectando esta charla en sus salones, haciendo uso de las pantallas táctiles. Bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Por ahí el micrófono. ¿Recuerda usted compartir? No se ha compartido, ¿no? Bueno, con las buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Prometo tratar de no aburrirlos mucho. Bueno, antes de contarles un poquito de la agenda, pues agradezco la presentación del profesor Víctor, pues digamos que además de la formación académica que el profesor Víctor muy amablemente acaba de destacar, pues, digamos que la expertise en mi ejercicio profesional se ha dedicado principalmente en la gestión de riesgos, ¿listo? La gestión de riesgos, si bien digamos que desde el punto de vista holístico puede entenderse de una manera muy general, que de hecho si uno googlea o busca papers respecto al tema, se va a encontrar mucho la palabra compliance, que digamos que es muy transversal a esa gestión. Particularmente, mi expertise en estos últimos 14 años se ha concentrado en lo que ha sido el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de tasa de interés del libro bancario, el riesgo operativo, el riesgo reputacional. ¿Listo? Ahorita entramos un poquito a dar un brochazo de esos y hoy nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la gestión del riesgo de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en la agenda para hoy? Tenemos contarles un poquito cómo funciona el sistema financiero en Colombia, porque pues es importante entender cómo funciona todo el flujo de la economía en Colombia y dónde entra a jugar la gestión de riesgos, un rol importante ahí, ¿listo? Ahí es donde hablamos también un poquito del rol y la responsabilidad y la importancia que tiene el gestor de riesgos, básicamente como el guardián que tiene una tarea en realidad compleja, porque en primera medida tiene que lograr encontrar la forma de gestionar el riesgo de una forma lo suficientemente flexible que capture los cambios que tiene una economía, ¿cierto? Y más nosotros que estamos en economías tan cambiantes como es el caso del mercado en Colombia, pero al mismo tiempo lo suficientemente rígidos para cumplir con todos los temas normativos. Parte de lo que les voy a contar ahorita, Colombia es un país supremamente regulado. A nosotros nos regula a nivel general lo que es la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República, el autorregulador del mercado de valores, las calificadoras de riesgo externas como son Ratings, Standard & Poor's, ¿listo? Etcétera. Y vamos a hablar un poquito de cómo es esa gestión de riesgos, cuáles son los tipos de riesgos, cuáles son las premisas fundamentales, que realmente son 4 premisas fundamentales las que son importantes, digamos, entender para gestionar el riesgo, y cerramos con 3 casos de estudio puntuales donde de alguna manera estamos ejemplificando cómo la estadística participa en todo este tema de la gestión de riesgos y por qué es tan importante ver las cosas desde un punto de vista prospectivo. ¿Listo? Entonces, para quienes ven clase conmigo, me habrán escuchado muchas veces decir esto,
Pero si uno se pregunta qué es la estadística, probablemente se pueda imaginar que es un conjunto de herramientas que me permite entender un problema, ¿cierto? Y probablemente esa descripción se queda, valga la redundancia, en la parte descriptiva, ¿listo? Pero cuando uno va un poquito más allá y no ve la estadística solamente como para ver qué pasó, sino probablemente qué va a pasar, ¿cierto? Es decir, ya nos ponemos en un punto de vista prospectivo, inferencial, ¿sí? Hablando de proyectar, estimar, de lo que va a pasar y que necesariamente no ha ocurrido, pues en ese punto ya uno no solamente depende de la variabilidad inherente que hay en la naturaleza de las cosas y los diferentes fenómenos, sino que ya empieza a meterle el concepto de la incertidumbre, ¿listo? Y cuando hacemos esa sinergia entre la variabilidad y la incertidumbre, es donde realmente nos vemos frente a la bonita posibilidad de hablar de lo que va a pasar sin que necesariamente haya pasado. Y es ahí donde las empresas convierten los potenciales riesgos en oportunidades, ¿listo? ¿Será que a todo mundo le fue mal con el COVID, por ejemplo? Hay gente que le fue muy mal, pero a todo mundo uno puede decir que le fue muy mal con el COVID, ¿no? Hay gente que con el COVID la sacó del estadio. ¿O será que Zoom hoy le choca mucho el COVID? ¿O será que Teams, Microsoft, todos los que le apostaron a las comunicaciones vía streaming o vía internet, la sacaron del estadio? Lo mismo va a pasar con los mercados y eso es de lo que vamos a ir desarrollando un poquito la idea ahí con el paso de la charla. Entonces, como les decía, para entender esto cómo funciona y cómo aplica, hay un esquema que me gusta mucho de Agudelo y Fernández, que en mi opinión resume muy bien cómo funciona el sistema financiero en Colombia. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos en la parte del eje de su izquierda, ¿cierto? Lo que es la financiación indirecta y lo que es la financiación directa. ¿Listo? ¿Qué tenemos en la financiación indirecta? Ahí es donde en los bancos existen las famosas cuentas corrientes y las famosas cuentas de ahorro, ¿cierto? Que son las que los ciudadanos de a pie utilizamos para no andar con, digamos, todo el capital financiero que tenemos debajo del colchón. ¿Listo? Para las entidades financieras, llámese banco, llámese compañías de financiamiento, cooperativas, fondos de empleados, lo que sea, esto es un método de captación de recursos, ¿de acuerdo? Pero son métodos de captación de recursos que, como su nombre lo dice, son depósitos a la vista. ¿Qué significa que sean depósitos a la vista? Que usted como entidad, como organización, sabe que los tiene hoy, pero no sabe si los va a tener mañana, ¿cierto? Porque el depositante, el contribuyente, el ahorrador, si mañana quiere llevarse todo lo que tiene ahí, por ley, se lo puede llevar mañana mismo, ¿de acuerdo? Entonces las entidades tienen que jugar con ese riesgo de si se pueden quedar, si se pueden descapitalizar para mañana, ¿listo? Y ahí básicamente encerramos dos riesgos que toca gestionar, el riesgo de mercado por un lado y el riesgo de liquidez por el otro. Parte de eso vamos a ver cómo la estadística juega en esa gestión de esos riesgos, ¿listo? Por otro lado tenemos los CDTs, que son los depósitos a término fijo, ¿cierto? Que básicamente son los que representan la tasa libre de riesgo en Colombia. Cuando uno quiere tener referencia de si una inversión sirve o no sirve, compárela con un CDT. Si usted le ofrece en un negocio que ofrece el tanto por ciento de rentabilidad anual, usted lo primero que tiene que preguntar es cuánto paga un CDT hoy. Si eso paga menos que un CDT, ¿vale la pena poner un capital en riesgo? No. ¿Por qué? Porque un CDT es un capital libre de riesgo. Un CDT inclusive está cubierto por Fogafín y una cantidad de cosas que usted sí o sí, al final del plazo pactado, tienen que entregarle su capital más sus intereses, es decir, usted está libre de todo riesgo ahí. Por lo tanto, si usted le ofrecen o le pintan, como dice uno, un negocio que ofrezca menos de lo que paga hoy un CDT, es un negocio que no sirve. Entonces miren que ahí ya empezamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de la creación de valor. Ahí donde uno dice, bueno, ya no solamente es hablar de que la utilidad sea positiva, porque una utilidad del 5% es positiva. ¿Qué más? Una utilidad del 5% es positiva, sí, pero es una utilidad que sirve, no. 5% está por debajo inclusive de lo que es la inflación en Colombia. O sea, en realidad usted está perdiendo plata con el paso del tiempo. Todo eso es lo que gestionamos desde la financiación directa, ¿listo? Por el lado de la financiación indirecta, pues ya tenemos lo que son las inversiones, que es donde nos vamos a concentrar un poquito más aquí y nos vamos a dar cuenta que hay inversiones de diversa naturaleza, ¿cierto? Todos hemos escuchado que es, por ejemplo, Ecopetrol, Argos, Bancolombia, ¿sí?
todo ese mercado de la bolsa bursátil en Colombia, pero que se extrapola a todo el planeta. Si uno habla del mercado gringo, se encuentra muchísimas más que aquí. De hecho, en Colombia el precio bursátil del mercado se mide con las 10 acciones que más cotizan. En Estados Unidos se mide con las 500 que más cotizan, que es el Standard & Poor's 500. Entonces, y hoy desde Colombia, desde aquí, desde su celular, uno ya puede invertir en acciones uno puede comprar acciones gringas. Usted abre una cuenta en acciones y valores, por ejemplo, y puede comprar Tesla, puede comprar Netflix, puede comprar Google. Desde creo que 120.000 pesos ya puede uno meterse en cualquiera de esas acciones. ¿Listo? Entonces, en este mundo de las inversiones, donde hablamos de acciones, donde hablamos de títulos del tesoro, quién no sabe qué es un título del tesoro? Probablemente casi todos, porque eso no suena mucho, ¿cierto? Los títulos del tesoro son esas acciones que emite el gobierno, donde el subyacente, lo que le da valor a eso, es el respaldo del Estado, y con eso es que el Estado recauda recursos a cambio de devolver unos dividendos, de devolver unos intereses, ¿cierto? Para financiar el agro, para financiar la educación, para financiar inclusive la misma fuerza militar, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí es donde uno habla de los títulos de desarrollo agropecuario, de los títulos de reducción de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que cuando uno compra un título de esos, ¿qué pasa con un título de esos? Desde el momento en que uno lo adquiere, eso entra en un mercado de oferta y demanda que todo el tiempo el precio de ese activo fluctúa. Lo mismo que pasa con el dólar. ¿Quién sabe cuánto estamos de dólar hoy? 4.249 si no me falla la memoria. Durante el día, ¿eso cuánto se puede mover? Entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, todo el día el mercado está funcionando y al final el promedio de todo ese día es la TRM que nos aplica para el día siguiente. Lo mismo funciona con todos esos que estamos viendo aquí, bonos corporativos, títulos del tesoro, tenencia en monedas, en dólar, en yen japonés, franco suizo, dólar canadiense, libra esterlina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, toda esta financiación indirecta está en toda esta parte de la parte de inversiones, ¿de acuerdo? En Colombia, ¿quién regula todo este sistema? En primera medida, la Superintendencia Financiera de Colombia y específicamente en la parte de la financiación indirecta, el autorregulador del mercado de valores o el AMB, que finalmente es el que vigila que todos los participantes del mercado estén jugando dentro de las reglas y dentro de las buenas prácticas del mercado. ¿Listo? Entonces, como toda economía, tiene que existir dos flujos, ¿cierto? Tiene que existir el flujo del superavitario. ¿Quién es el superavitario? El que tiene la plata ahí, ¿cierto? ¿Para qué? Para prestarla o para invertirla, que es lo mismo, porque nadie la presta gratis, ¿cierto? Pero del otro lado de la balanza está el deficitario. ¿Quién es el deficitario? El que necesita la plata, ¿cierto? El que necesita el crédito para libre inversión, para viajar, para ampliar la empresa, para invertir en el mercado de valores. ¿Listo? Una de las premisas fundamentales de las que vamos a partir, que hace parte de las que les mencionaba ahorita en la agenda, es que siempre tiene que existir en un mercado de valores perspectivas encontradas. ¿Listo? Si usted quiere vender dólares, es porque ¿cuál es su perspectiva? De que ese dólar va a bajar y usted lo quiere vender hoy que está más alto, ¿cierto? Pero si todos pensáramos lo mismo, ¿será que yo consigo quien me lo compra? Seguramente no, ¿cierto? ¿Qué tiene que existir? Alguien que tenga una perspectiva opuesta a la mía, ¿cierto? Que piense lo contrario que yo, que piense que va a subir y lo está comprando ahora más barato. Y ese juego de probabilidades, que es lo que vamos a ver más adelante, es justamente lo que le da espacio a que exista un mercado de valores y existan las inversiones. ¿Listo? Entonces digamos que entre todo este esquema están los intermediarios que ponen el capital y están los intermediarios que requieren del capital y con base a eso es que nosotros, digamos, vamos a desarrollar muchas ideas de las que vamos a ver más adelante. Entonces, en principio, como la idea de la charla es hablar acerca de qué rol juega la estadística aquí, pues claramente no necesariamente el estadístico, sino el que usa la estadística. Recordemos que la estadística es una ciencia multidisciplinar. Usted puede ir a la astrología, a la economía, a la geología, a la misma psicología. ¿Quién ha hecho pruebas psicotécnicas para aplicar un trabajo? Esa es la estadística aplicada en la psicología. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cuál es el rol de esa persona que se está apropiando de esos conceptos o los está aplicando? Pues que está entrenado en análisis cualitativo y cuantitativo, ¿cierto?
que hace análisis crítico de los datos, que entiende dónde están las tendencias, entiende dónde están las volatilidades, entiende dónde están los valores atípicos, los valores extremos, dónde se están generando particularidades, patrones dentro de los datos, ¿de acuerdo? Es capaz de tomar decisiones bajo incertidumbre, lo que les decía yo ahorita, cuando nosotros hablamos de estadística desde un punto de vista prospectivo, estamos modelando la incertidumbre, bien sea desde de distribuciones probabilísticas o desde algoritmos de inteligencia artificial inclusive, siempre estamos detrás de entender qué hay detrás de esa incertidumbre, cómo la podemos modelar y de qué manera podemos garantizar en alguna medida la mayor rentabilidad con el menor riesgo. ¿Listo? Hablamos de identificar causa-problema, ¿sí? O causa o efecto de las situaciones. Por eso no podemos ser ajenos, por ejemplo, a los ciclos económicos. Todos los temas macroeconómicos y microeconómicos nos pegan a todos. ¿Listo? El que no tenga hoy una tarjeta de crédito, seguro a la vuelta de unos meses la va a tener. Y eso funciona tal cual como como un riesgo de mercado. ¿Por qué? ¿Será que las tasas de interés de la tarjeta de crédito siempre son las mismas? No. ¿Será que yo puedo hacerme una idea de cuándo esas tasas van a ser más altas o más bajas? Sí. ¿Cómo? Tenemos un Banco de la República, ¿cierto? Que todos los meses nos está dando luces de para dónde va la tasa de intervención y si bien no tenemos la certeza absoluta de exactamente cuánto van a subir, si yo entiendo cómo funciona la economía y yo me doy cuenta cuáles son los drivers del mercado, como es el petróleo, como es el desempleo, como es la balanza comercial, es decir, las importaciones y las exportaciones, pues yo sí me puedo hacer una idea muy buena, ¿cierto? A partir de ese entendimiento, sí, esas tasas de interés van a subir y van a bajar y por ende yo puedo tomar buenas decisiones, ¿cierto? Respecto a lo que me va a afectar mi bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, eso afecta inclusive desde el punto de vista de las finanzas personales, ¿listo? Y finalmente, pues cuando hablamos de aplicaciones de la estadística, pues naturalmente vamos a tener que enfrentarnos a lo que es la modelación estadística, bien sea vía la implementación de modelos de riesgo, modelos prospectivos, que finalmente pues, nos van a permitir tomar decisiones en un ámbito de incertidumbre, por un lado, pero digamos que de alguna medida, en alguna manera propendiendo a minimizar los riesgos en la mayor medida de lo posible. ¿Listo? Entonces, empecemos por definir qué es la gestión de riesgos. ¿Qué cosas pueden afectar los riesgos financieros puntualmente? ¿Será que el COVID tuvo algún impacto financiero en el país y en las inversiones? Totalmente. ¿Será que el estallido social en Colombia tuvo algún impacto? Total. ¿Será que la situación geopolítica de un país tiene esos impactos? Total, ¿cierto? Pues miren que todos esos elementos desde la estadística se pueden al menos intentar modelar, se pueden al menos intentar estimar la magnitud del efecto, ¿cierto? Y en la medida que estimamos la magnitud del efecto, pues somos capaces también de estimar cuál es el efecto que va a tener sobre un portafolio de inversiones, sobre la rentabilidad de una compañía, sobre el nivel de eficiencia de una compañía, etcétera, 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 ¿listo? Entonces, ¿qué termina siendo la gestión de riesgos? Termina siendo esa herramienta que nos va a permitir modelar todos estos eventos de orden social, de salud pública, geopolíticos y cualquier otra situación que en alguna medida pueda estar afectando el nivel de rentabilidad de algo en lo que estemos invertidos. Todavía no les he dicho en qué. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos principales tipos de riesgo que nos podemos encontrar desde la gestión de riesgos? Pues está el riesgo crediticio, ¿cierto? Que es el riesgo que básicamente el que es superavitario está midiendo cuál es la probabilidad de que el deficitario no le pague, ¿cierto? Que es con el que nos miden todos los bancos a nosotros, ¿sí? ¿Será que a cualquiera le prestan la misma cantidad de plata a la misma tasa de interés? No, ¿por qué? Hay modelos de gestión de riesgo detrás que ¿qué están haciendo? Están diciendo, bueno, ¿cuál es el perfil del compañero aquí? No, tiene casa, tiene carro, es casado, tiene hijos, se gana 10 millones de pesos. ¿Será que yo le presto tranquilo? Sí, ¿cierto? Pero me voy a un del otro, ¿cierto? Y me encuentro que no tiene trabajo, no tiene carro, no tiene casa, o mentira, sí tiene trabajo, se gana un salario mínimo,
¿A cuál de los dos le presto? Entonces, ahí donde entra. Pero ahí también es donde entra a jugar el apetito de riesgo. Hay participantes del mercado que dicen, no, ¿sabe qué? Al que gane el mínimo, yo también le presto. Pero ¿en dónde cobra ese apetito de riesgo? ¿Dónde cobra el haber aumentado su riesgo? En la tasa de interés, exactamente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, como el riesgo con el hombre es bajito, yo le presto una tasa bajita. Pero como el riesgo con la segunda persona es alto, pues listo, sí, yo le presto, pero una tasa de interés relativamente o notablemente más alta, ¿listo? Entonces miren ahí cómo la gestión de riesgos se va convirtiendo en un factor de decisión de lo hago o no lo hago, o si lo hago, pero bajo qué condiciones, ¿listo? Está el riesgo de mercado, que es básicamente el riesgo que está asociado a los instrumentos bursátiles, a los instrumentos del mercado de capitales, que eran los que yo les mencionaba ahorita, acciones, títulos del tesoro, inclusive CDTs, porque uno puede negociar CDTs también si no quiere esperar a que estén al vencimiento. ¿Listo? Está el riesgo de liquidez, que es probablemente el riesgo más sensible en una organización, porque probablemente las organizaciones hoy por hoy sean capaces de soportar un periodo de tiempo sin percibir utilidad, digamos que si su colchón financiero se lo permite, digamos que resiste, ¿cierto? Pero sin liquidez ninguna empresa abre las puertas. Ninguna empresa puede abrir la puerta si no tiene para pagar nóminas, si no tiene para pagar servicios, si no tiene para pagar arriendo. Entonces el riesgo de liquidez generalmente es el riesgo más sensible. Y ahí ya viene el riesgo operacional, que es donde se miden los riesgos sistémicos y no sistémicos, los riesgos de tasa de interés, que es donde cuando una entidad o una compañía, digamos, está expuesto a diferentes indexaciones, es decir, me invertí en una parte a la IBR, en otra a la DTF y en otra en moneda extranjera, que es una tasa SOFR, pues cómo me pegas dependiendo con lo que le pase a cada una de esas tasas. ¿Listo? Está el riesgo reputacional, que es el riesgo de contagio, de bueno, si un banco entra en un riesgo reputacional, ¿será que eso puede afectar a todo un sistema financiero? Probablemente sí, de hecho es muy viable. ¿Listo? Está el riesgo estratégico, que es el riesgo de la toma de decisiones, y están los riesgos digitales, que es todo el tema asociado a la ciberseguridad, que hoy yo creo que para nadie es un secreto que desde las cárceles se opera fuertemente en todos estos temas de fraude vía celular, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del monitoreo de la gestión de riesgos, sea cual sea de los que les mostré ahí? Está la identificación de los riesgos, está la medición, el control y el monitoreo. Digamos que en esas 4 etapas básicamente se concentra la gestión de riesgos. ¿En cuáles de esas 4 etapas participa la estadística como herramienta fundamental? En absolutamente todas. La estadística es transversal. Hay metodologías estadísticas, por ejemplo, para identificar patrones que me indiquen o que me alerten acerca de la presencia de algún riesgo, ¿cierto? En la medición ni se diga, porque la medición del riesgo se hace a través de la estadística. Por ejemplo, el riesgo de crédito a través de regresiones logísticas, el riesgo de liquidez a partir de las series de tiempo, el riesgo de mercado a través de los modelos de volatilidad y de valor en riesgo. Y así puedo seguir con cualquiera de los riesgos y siempre me va a encontrar una metodología para la medición de ese riesgo puntual. ¿Listo? El control y el monitoreo. ¿Vale? Bueno, aquí paso rápidamente, pues en Colombia existen sistemas de administración que básicamente esos son los mismos riesgos que le he mostrado ahorita, sistema de administración del riesgo de crédito, sistema de administración del riesgo de mercado, sistema de administración del riesgo de liquidez, sistema de administración del riesgo operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde ya empezamos con las premisas fundamentales. Para gestionar el riesgo, ¿cierto? Tenemos que tener clarísimo el concepto de riesgo rentabilidad, ¿cierto? ¿De qué esperamos mayor rentabilidad? ¿De un CDT o de una acción de Bancolombia, por ejemplo? ¿Y por qué de la acción y no del CDT? Porque ¿qué es lo que sabemos hoy de una acción? Que todo el tiempo el valor está cambiando. ¿Qué es lo que sabemos hoy de un CDT? Que ya está comprometido a pagar unos intereses, ¿cierto? Un capital más unos intereses y eso va a ser fijo, ¿cierto? Entonces, el juego de riesgo-rentabilidad, digamos que ya empieza a jugar un papel muy importante porque entonces vamos a tener que estimar
de alguna manera cuál es ese punto de equilibrio que me va a llevar hasta cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir y cuál es la rentabilidad que me está prometiendo ese riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Y en la medida de eso, ¿listo? A partir de metodologías de riesgo residual, pues nosotros vamos a tomar la decisión de cuántos pasos adelante dar hasta el punto en que diga, ya de aquí no tomo más riesgo, porque lo que me puedo ganar de aquí en adelante no vale la pena el riesgo que estamos corriendo. ¿Listo? Eso lo podemos hacer desde la estadística y ya lo vamos a ver más adelante en un caso bien puntual que es con estructuración de portafolios de inversión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve ese concepto de riesgo-rentabilidad? Pues básicamente es lo que hablábamos ahorita. ¿Será que el tiempo es un factor a considerar? ¿Yo de qué espero más rendimiento? ¿De algo que me paga dentro de un mes o de algo que me paga dentro de 10 años? ¿De dónde espero yo mayor rentabilidad? De 10 años, ¿cierto? ¿Y de cuál espero que exista más riesgo? ¿El que me paga dentro de un mes o el que me paga dentro de 10 años? En 10 años. ¿Por qué? Porque el tiempo no solamente afecta el valor del dinero, ¿cierto? También afecta las expectativas de lo que puede pasar a futuro. ¿Será que yo puedo estimar cuánto puede amanecer el dólar mañana o pasado mañana? Probablemente sí, puede que le pegue, puede que no le pegue, pero estoy ahí, ¿cierto? Pero si yo les hago la misma pregunta a 10 años, ¿será que hay alguien en el mundo que me pueda decir en cuánto más o menos va a estar el dólar dentro de 10 años? Es un tiro completamente al aire, ya se vuelve un salto de fe que llaman, ¿cierto? Entonces, inclusive el gobierno colombiano, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emite TES hasta el 2050. Usted puede comprar títulos que le van a devolver el capital y sus intereses en el 2050. No es ni siquiera en un mes, en 2 meses, en un año, no. En el 2050 está el retorno de eso. ¿Será que alguien compra eso con la expectativa de esperar que sea el 2050 para cobrar? No, esos son papeles que se compran y se especula con ellos en el mercado bursátil y todo el tiempo están cambiando de manos y esa cambiada de manos todo el tiempo está haciendo que el valor fluctúe. ¿Listo? Entonces, en el corto plazo, ¿qué están? Los títulos de renta fija de corto plazo, es decir, menores de 3 años, los CDTs y papeles comerciales. ¿Listo? Ahí es donde están las inversiones de corto plazo, ¿cierto? Y esas inversiones de corto plazo son consideradas emisiones de bajo riesgo. Si yo subo un poquito más el plazo y me voy al mediano plazo, asumo un mayor riesgo, ¿cierto? Y por tanto también asumo una mayor rentabilidad, o espero más bien una mayor rentabilidad, pues ya hablo de títulos de renta fija de largo plazo, ¿listo? Y si yo soy aún más arriesgado, tengo mayor apetito de riesgo, pues ya me voy en el mercado bursátil, puntualmente en el mercado de renta variable, que son las famosas acciones, ¿listo? Y allá es donde yo estoy asumiendo los mayores riesgos, pero también es donde tengo la expectativa de mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, desde la estadística podemos modelar a partir de análisis fundamental que puede pasar a partir del comportamiento histórico, ¿cierto? Pero hay factores exógenos como son las noticias. Por ejemplo, ¿qué le pasaría al precio del petróleo mañana si derrocan un presidente? No sé, digamos en Venezuela, se cae Maduro, ¿qué puede pasar con el precio del petróleo? Se puede poner muy volátil. Entonces, toda esa clase de factores exógenos pueden afectar importantemente los resultados en un mercado. ¿Listo? Entonces, ya habiendo dado toda esa, digamos, introducción, podemos hablar acerca de algunos casos de aplicación de la gestión de riesgo de mercado puntualmente. ¿Listo? Obviamente, pues, a partir de lo que es la apropiación de la estadística. Entonces, lo primero a considerar es el factor riesgo-rentabilidad, que fue lo que acabamos de ver en la gráfica anterior, ¿cierto? ¿Qué debo considerar yo en el equilibrio entre riesgo-rentabilidad, ¿cierto? Plazo, si es corto, mediano o largo plazo. Tipo de activo financiero, ¿sí? ¿Qué más será que puedo considerar yo ahí? ¿Qué más podemos considerar? ¿Listo? Entonces, plazo, tipo de activo, ¿sí? Y valor del dinero en el tiempo. ¿Listo? ¿Quién sabe qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿cierto?
Si a mí me dicen que hoy inflación anual es del 10%, ¿qué me están diciendo? Que yo hoy necesito el 10% más de lo que necesitaba hace un año para comprar lo mismo que compraba hace un año, comprarlo hoy. Es decir, si es del 10%, lo que yo antes mercaba con 1.000.000 de pesos, ¿cuánto necesito ahora? 1.100.000, ¿cierto? Esa es el concepto aterrizado de lo que es la inflación. Y resulta que el valor del dinero en el tiempo se ve directamente afectado por la inflación, y me decía ahí el compañero, y de eso va a depender también los tipos de tasas de interés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un interés simple que un interés compuesto, pero pues digamos que no vamos a ahondar mucho ahí, ¿listo? Esa es la segunda premisa fundamental. Tercera, ¿quién ha escuchado la definición de no ponga todos sus huevos en la misma canasta? Ese es el concepto de la diversificación. ¿Listo? Ahora uno dice, bueno, ¿será que si yo estoy interesado en invertir en, no sé, en el mercado de renta variable, entonces yo con todo el capital que tengo compro una sola acción? Compro, yo qué sé, Bancolombia. Uno dice, bueno, no, ¿cierto? Entonces compro dos. Entonces compro Bancolombia y Grupo Aval. ¿Será que estoy diversificando? ¿Por qué no? Porque estoy invirtiendo ¿en qué? Estoy invirtiendo en el mismo nicho de mercado. Uno dice, bueno, entonces yo cómo diversifico, ¿listo? Entonces ahí es donde la estadística hablamos de la correlación, ¿cierto? Decimos, bueno, ¿cuál es la correlación entre el comportamiento de un activo y el comportamiento de otro? ¿Qué es la correlación? Es el grado de incidencia que tiene una variable dependiente sobre una variable independiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el salario mínimo mañana subiera el 20%, ¿el gasto en los hogares sube o baja? Sube, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partimos de otra premisa básica fundamental de la economía, que es ¿cuál? El que más gana, más gasta, ¿cierto? Eso sería una correlación directa, porque en la medida que la variable independiente se incrementa, ¿qué le pasa a la variable dependiente? Se incrementa también. ¿Será que ese es el único tipo de relación que existe entre dos variables? No. ¿Qué pasaría con el número de estudiantes que se matriculan en una universidad si el día de mañana se duplica el valor de la matrícula? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces tenemos una variable independiente subiendo, que es el valor de la matrícula, y una variable dependiendo haciendo ¿qué? Bajando, ¿cierto? Y ahí es donde hablamos de relaciones inversas. ¿Listo? Entonces cuando yo hablo de diversificación, ahí me voy a encontrar con un ejercicio muy bonito, porque cuando yo utilizo el análisis de correlación, ¿cierto? ¿Qué pasa si me encuentro dos acciones con una correlación positiva? Es decir, cuando una sube, la otra también sube. Pues que básicamente si gano en una, gano en la otra, ¿cierto? Y si pierdo en una, pierdo en la otra, ¿de acuerdo? Pero digamos, no, listo, ¿sabe qué? Yo me encontré dos acciones del mercado bursátil que tienen una relación inversa, es decir, en la medida que una sube, la otra baja. ¿En qué se traduce eso entonces al momento de valorar? Que si en una gano, ¿qué pasa en la otra? En la otra pierdo. Y al tener una relación inversa, pues ¿cuál va a ser mi utilidad al final? Sí, sí, ojo, si me invertí en la misma magnitud en ambas acciones, probablemente va a ser algo muy parecido a cero, y va a implicar que pues si yo me voy a ganar un 1%, un 2%, pues para eso me quedo en el mundo del CDT, que es un mercado libre de riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué busco yo desde la diversificación? Correlaciones casi que nulas, ¿listo? Es decir, variables independientes entre sí, comportamientos independientes, ¿listo? De esa manera, en alguna medida yo estoy garantizando, entre comillas, obviamente no existe garantía, de que al yo meterme en un portafolio que no tiene dependencia entre las variables, ¿cierto? Pues no necesariamente yo me voy a ir direccional, es decir, o ganar en todo o perder en todo, ¿de acuerdo? Entonces, este esquemita muy bueno porque me dice, mire, este es el número de activos en los que yo me puedo invertir, y este es el riesgo global que yo estoy asumiendo con esos activos. ¿Qué pasa si yo invierto en muy poquitos activos, en un activo o en dos activos? ¿Cierto? ¿Estoy diversificando? Probablemente no, ¿cierto? Probablemente estoy asumiendo todo el riesgo de lo que pueda pasar. Pero ¿qué pasa si yo ya me excedo y estoy invertido en demasiados activos?
pues que ya mi portafolio no tiene una dirección. Entonces, por eso es que se habla de un punto de equilibrio hasta donde el riesgo se considera diversificable y a partir de qué punto ya estoy metido en un riesgo sistémico porque ya estoy metido, digamos, en todo el mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué metodología vamos a implementar para encontrar este punto de equilibrio y cómo la estadística me puede ayudar a decidir, bueno, vea, de este grupo global de, no sé, 70 acciones, compre estas 5 y de esas 5 váyase tanto porcentaje en esta, tanto en esta, tanto en esta y tanto en esta. Eso es lo que vamos a hacer desde la gestión de riesgo de mercado. ¿Listo? Y el último factor importante a tener en cuenta es la volatilidad. ¿Listo? Es bien sabido que hay instrumentos financieros muy volátiles y hay instrumentos financieros poco volátiles. ¿Qué es la volatilidad? Es esa cuantificación de la variabilidad, ¿cierto? Es esa métrica que me permite cuantificar cuál es la velocidad de cambio, en este caso, pues puntual, de un activo financiero. ¿Cómo medimos la volatilidad o la variabilidad desde la estadística descriptiva? Desde las medidas de dispersión, ¿cierto? Ahí es donde nosotros hablamos de la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Digamos que esa es la forma de medir la volatilidad desde un contexto meramente descriptivo. Ya cuando nos vamos ya cuando nos vamos a la parte inferencial que involucramos ya la incertidumbre, pues ya más adelante empezamos a meter conceptos de funciones de distribuciones de probabilidad y metodologías un poquito más avanzadas de análisis de volatilidad que inclusive considera pues la ponderación por bandas de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene más riesgo? ¿Un instrumento volátil o un instrumento poco volátil? ¿Qué tiene mayor riesgo? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Qué es lo menos común? Lo que tiene mayor volatilidad, ¿cierto? Yo espero que tenga mayor riesgo. Pero ¿cuál de las dos cosas me puede ofrecer mayor rentabilidad? ¿Algo que es muy volátil o algo que es poco volátil? Algo que es muy volátil. Entonces miren que ahí está esa relación paradójica entre el riesgo y la rentabilidad, porque la vida real lo que me dice es, usted quiere ganar mucho, pues tiene que estar dispuesto a arriesgar mucho. Usted es muy miedoso y no está dispuesto a asumir riesgos, pues no espere ganar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la paradoja que siempre va a existir entre el riesgo y la rentabilidad. Entonces, primer metodología, selección de un portafolio óptimo. No es una única forma de hacerlo, ¿vale? Es, digamos, la que, en mi opinión, tiene mayor sustento y la verdad es que es bastante simple, no implica metodologías estadísticas sumamente complejas, ¿listo? Entonces, lo que les decía ahorita, tengo por un lado el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia y tengo por otro lado un mercado que probablemente es el más fuerte del mundo, que es el mercado bursátil gringo. ¿Será que yo puedo tomar acciones de aquí y de aquí? La respuesta es sí. Inclusive yo aquí podría meter más cosas, podría meter, por ejemplo, divisas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en el mercado de valores específicamente en el mercado de valores colombianos? Tenemos principalmente este grupo de instrumentos financieros, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, tenemos un capital para invertir, ¿cierto? Tenemos unos excedentes de liquidez. Bueno, partamos de la premisa fundamental de lo que se invierte son excedentes de liquidez, ¿cierto? Uno no raya una tarjeta de crédito para comprar acciones en el mercado bursátil. Partamos de la premisa de que estamos hablando de que son excedentes de liquidez, ¿listo? Y esos excedentes de liquidez, digamos que tenemos toda esa gama de posibilidades que están ahí en pantalla para decidir cómo los invierto. ¿Listo? Entonces, volvemos a jugar. Riesgo, rentabilidad. ¿Cómo distribuyo yo ese capital que tengo entre todas esas o en una de esas o entre cuáles de esas? ¿Listo? Entonces, lo primero, lo que les mencionaba ahorita, bueno, analicemos un poquito cómo es la relación o cómo es la correlación histórica, ¿cierto? ¿Qué es lo que me muestra la historia de cómo se comportan las diferentes acciones? Es decir, ¿qué le pasa a una acción cuando digamos, la acción del vecino sube o baja, por decirlo de alguna manera? Pues miren que empezamos a encontrarnos escenarios, ¿cierto? Donde particularmente en el mercado de valores de Colombia nos vamos a encontrar acciones
con correlación positiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en Colombia el mercado es pequeño. Si yo hiciera este mismo ejercicio con el mercado bursátil gringo, allá sí me voy a encontrar, digamos, una gama de correlaciones bastante más amplia. Pero uno puede ver, por ejemplo, que, bueno, mentira, y aquí también estamos considerando acciones gringas porque aquí estoy hablando de Google, de Amazon, de Netflix. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué puede ver uno entre Google y Amazon? Que tienen una fuertísima correlación positiva, ¿de acuerdo? Pero me encuentro, por ejemplo, que entre Apple y Netflix ya encuentro una correlación bastante bajita, una correlación del 18%, pues básicamente me está indicando que hay independencia entre esos dos activos financieros, ¿listo? Entonces ya por aquí empiezo a hacerme una idea, ¿cierto? De cuáles son las acciones que si yo las invierto en ellas, estaría yéndome, digamos, en un sentido direccional, es decir, que si gano en uno, muy seguramente gano el otro, ¿cierto? O ya puedo ver otras donde probablemente estoy viendo que hay independencia y el que gane en uno no implica necesariamente que también gane el otro, pero también hacia el lado de la pérdida va a ocurrir lo mismo, el que pierde en uno no implica necesariamente que vaya a perder en el otro, ¿de acuerdo? Entonces digamos que a partir de ese análisis inicial de correlaciones, pues nos podemos hacer una idea general. Bueno, otra cosa que hay que aclarar, aquí estamos hablando de correlación lineal, que es lo que se conoce como una correlación de Pearson. ¿Es el único tipo de correlación que existe? Claramente no, ¿listo? Nosotros podemos ya ver correlaciones a nivel ya no lineal, pues que obviamente aquí no vamos a entrar de momento. ¿Listo? Entonces, podemos hacernos una idea, y de hecho esto es una gráfica real del mercado de valores en Colombia, como, digamos, en un plano cartesiano, ponderando el rendimiento promedio de las acciones durante un periodo de tiempo, ¿listo? ¿Cuáles son las acciones con mayor nivel de riesgo, ¿cierto? Para hacernos una idea, pues mayor nivel de riesgo medido a partir de lo que es el rendimiento ponderado. Recuerden que el rendimiento básicamente es el cociente entre logaritmos naturales del precio de un día respecto al precio del día anterior, que básicamente lo que me da es la velocidad del cambio de una acción. En la medida que se dé positivo, pues va a ser un rendimiento, y en el caso de que se dé negativo, pues va a ser una pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, nos podemos hacer ideas, por ejemplo, de acciones como Ecopetrol, que han sido acciones que históricamente han generado unas rentabilidades importantes, y nos podemos encontrar acciones como por lo menos Cementos Argos, que han sido acciones que durante los últimos años la verdad es que han venido con un decrecimiento del valor del activo, pero eso inclusive la hace atractiva, porque ¿qué pasa? Que siempre va a existir algún participante del mercado que esté viendo que dónde se va a detener la caída de esa acción, compra barato porque está con la expectativa de que esa acción va a empezar a subir, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, y me voy a saltar aquí un momentico, ¿listo? ¿Qué dice Black y Liderman en su momento? Dicen, bueno, ¿cómo o qué metodología podemos implementar para decir cómo diversifico ese portafolio de inversiones y cómo tomo una decisión de cómo invierto ese capital? Entonces, a partir de lo que son las matrices de varianzas y covarianzas, ¿cierto? Que básicamente, pues, ese, digámoslo así, el paso previo a lo que es un análisis de correlación, entiende cómo es la variabilidad individual de cada uno de los activos financieros y cómo es la variabilidad conjunta que van generando los diferentes pares que va formando, ¿cierto? Y a partir pues de una expresión matemática pues en realidad bastante simple, empieza a formar diferentes grupos, diferentes simulaciones de qué pasa si me voy con estas dos acciones, y empieza a partir de simulación Monte Carlo, ¿cierto? Empezar a darle diferentes ponderaciones. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad esperada si usted compra 1% de Apple y 99% de Amazon? Después, 2% de Apple y 98% de Amazon. 3% de Apple y 97% de Amazon. Y así hasta que, digamos, cubre todas las posibilidades. Entonces, básicamente, lo que hace es construir una simulación de cuál es la rentabilidad esperada. Cada uno de esos punticos representa el resultado de haber invertido entre todas las posibles combinaciones
del portafolio de inversiones que yo escogí, que son las 5 acciones que les mostraba aquí en esta matriz de correlaciones. ¿Listo? Estamos comparando estas 5 acciones en todas las posibles combinaciones que se pueden dar a diferentes proporciones de inversión. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el portafolio de Frontera Eficiente? Dice, bueno, mire, yo me estoy encontrando que aquí hay una forma que describe o que, digamos, enmarca todas esas posibles simulaciones. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, por lógica matemática, ¿cuál sería el punto donde se maximiza esa utilidad? ¿Sí? Si yo trazara una recta tangente a esta curva que se forma aquí, ¿cierto? Yo estaría llegando, tocando en un solo punto esa curva. Ese solo punto donde yo toco esa curva es donde va a estar mi portafolio eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que nos dice Black y Liderman, y me voy a adelantar aquí donde ya se puede ver la gráfica. Listo. Eso que yo acabo de señalarles allá, que es donde el punto de la recta tangente a la curva de las simulaciones toca ese punto, eso es lo que se considera como permítanme, yo conecto el computador porque ya vi que se puso la pantalla oscurita. Ven aquí, ¿dónde conectar? ¿Me ayudas aquí, por favor? ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Black Liderman? Dice, listo, ya graficamos todas las posibles combinaciones que se pueden dar entre todos los activos financieros que escogimos, ¿cierto? Una vez tengo esa frontera, que es la curva, que son los puntos azules que están adyacentes a toda esa nube de puntos, ¿cierto? Traza, perdón, una recta tangente a esa curva, y ese punto donde la recta y la curva se tocan es ese punto de equilibrio donde yo puedo obtener la mayor rentabilidad, ¿sí? Dependiendo del algoritmo que haya utilizado, porque No, dependiendo del algoritmo que haya que utilizado. no, no es el algoritmo que haya utilizado. Aquí Hay tiene, que conectarlo. Sí, aquí tiene que conectarse. Listo, ahí la quedo. Listo, ahí ¿por la qué quedo. digo que depende? Porque Porque digo que depende. el Porque apetito de el riesgo efecto de la apetito de riesgo es del precio o maximizar puedes la coger o utilidad, maximizar la actividad, minimizar el ¿no? riesgo. ¿Listo? Minimizar el riesgo. Entonces, ¿Listo? ese punto Entonces, donde la, ese punto donde la, donde el recta se donde cruza la con recta se cruza con las simulaciones adyacentes a la nube de ese presentar punto de equilibrio, ese punto de equilibrio, y pues va ese punto de equilibrio, a decir, es, pues básicamente lo que me va a decir ya lo podemos es, ver. Entonces, allá lo podemos ver. utilidad. Entonces, Y a partir del a partir rendimiento, de la volatilidad, ¿cierto? Y a el, partir del la rendimiento inversión esperado, ¿cierto? es La intersección, por ejemplo, entre los básicamente conceptos que son volatilidad, que básicamente y, es lo que me y está rentabilidad, que midiendo además el riesgo, que rentabilidad, consideran los considerar rendimientos de las acciones. la, lo, Estamos considerando de también las la acciones acción que perdón, estamos la considerando rentabilidad que me ofrece un instrumento la libre. rentabilidad que nos ¿Listo? Entonces, básicamente, Black Liderman muy ¿listo? Es la sencillo, Liderman, matrices de varianzas muy compuestas a sencillo, través de a partir de correlaciones, de varianzas me permite covariantes, hallar un de punto de correlaciones, equilibrio. Ese punto de equilibrio me dice, listo, que permite hallar un punto estas 5 de acciones, esas 5 acciones tres, invierta en 3, tres y acciones, de esas invierto 3 acciones 30%, invierta 30% y 40%, 30%, para dar 30% un y rendimiento 40%. esperado de tanto. Hasta allá me lleva la metodología. Y de esa manera no estamos invirtiendo a lo loco, ¿cierto? Sino que estamos hallando un Y de esa manera rendimiento estamos esperado, invirtiendo a una lo loco, variabilidad ¿cierto? esperada, Sino, y entre ese rendimiento esperado y esa y variabilidad entre esperada, el yo tengo una rendimiento herramienta esperado para y esa tomar variabilidad decisiones y no esperada, salir simplemente también como loco decisiones y no a salir invertir en el mercado simplemente como bursátil. loco de ¿Listo? invertir en el mercado bursátil. Eso visto ¿Listo? matricialmente, Eso pues visto básicamente me está matricialmente, mostrando todas básicamente le las está mostrando combinaciones todas entre los las diferentes activos, combinaciones donde entre los obviamente diferentes la activos, diagonal, pues obviamente al la ser el mismo diagonal, activo con el pues, mismo hacer activo, el pues mismo estamos activo hablando con el mismo activo que de estamos una hablando correlación total, y por eso una es que a mí me correlación preocupan son total, las por eso es que a diagonales mí de me la preocupan matriz. son las diagonales del proceso. ¿De acuerdo? Ahora,
Una vez que mide esa estimación de cuál es el portafolio óptimo, listo, podemos calcular la razón Que de Char, básicamente que me dice que básicamente la me prima dice de que la riesgo, prima de riesgo, que es que ese es ese rendimiento esperado rendimiento menos esperado, el menos rendimiento que el me ofrece rendimiento una que me inversión ofrece libre de una riesgo como inversión un de CDT, riesgo. dividido la volatilidad estimada, me dice pues básicamente cuánta rentabilidad puedo tener por encima de esa tasa libre de riesgo por haber invertido por encima de eso. Entonces, esto me habla el número de veces, es decir, esta ración de Sharpe me va a decir, vea, si usted invierte en este portafolio de estas tres acciones, poniendo 30% en Apple, 30% en Amazon y 30 y 40% en Tesla, le ofrece 3 veces el rendimiento de lo que le ofrece un CDT. Obviamente, estima que le ofrece 3 veces el rendimiento que le ofrece un CDT. Pero, ¿qué pasa si esa razón llega a dar menos que uno? Es decir, si le dice, vea, si usted invierte en estas tres cosas y esto le va a dar el 0.8 de lo que ofrece un CDT, pues ¿qué me está diciendo eso? Quédese con el CDT, ¿cierto? No pierda tiempo, no pierda tiempo, no pierda recursos, no pierda capital financiero invirtiendo en el mercado bursátil cuando un CDT sin riesgo le va a ofrecer más, ¿listo? Pues básicamente esta razón de Sharpe me va a permitir evaluar la eficiencia de mi portafolio eficiente frente a una tasa libre de riesgo, ¿listo? Entonces digamos que para cerrar ahí, ¿listo? Pues básicamente estamos hablando de que a través del entendimiento de la relación histórica entre los activos financieros, la simulación de datos que me permite hallar la frontera eficiente y métricas como la razón de Sharpe, pues, que no es la única que existe, yo tengo una herramienta para decidir cómo invertir, cómo distribuir esos recursos e inclusive atreverme a estimar cuál es esa rentabilidad esperada que voy a obtener de esos recursos. ¿Listo? Esa es una forma de gestionar el riesgo de mercado. Ahora, hay otra metodología que se conoce como el valor en riesgo, ¿listo? Y el valor en riesgo básicamente es una metodología estadística que me va a permitir estimar cuál es la máxima pérdida posible que yo puedo tener en mi portafolio por movimientos en los movimientos de mercado que se puedan dar en los subyacentes de donde yo estoy invertido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo estoy invertido en divisas. Yo compré dólares, yen japonés, franco suizo, libra esterlina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Mercados claramente volátiles. Yo con la metodología de valor en riesgo puedo estimar cuál es mi pérdida, ¿cierto? A un horizonte de tiempo de 1, 2, 3 días, ¿cierto? Si se llega a mover un peso el dólar, por ejemplo, o si se llega a mover un peso pues la tasa de cambio yen japonés, peso colombiano, ¿listo? Entonces yo puedo estimar esa pérdida posible. Entonces, aquí es donde entran a jugar los supuestos distribucionales, ¿cierto? Aquí, todos los que han visto o están viendo estadística inferencial, ¿cierto? Alguna vez han visto la famosísima campana de Gauss, los que no la conocían se las presento, ¿listo? Y resulta que una parte muy importante de la estadística inferencial, pues muchas veces está basada en supuestos distribucionales, ¿cierto? Que en la práctica difícilmente se cumplen, ¿listo? Que digamos es lo bueno cuando uno trabaja con series de datos financieros, que cuando uno trabaja con series de datos financieros, con toda seguridad el comportamiento del precio de un activo no se comporta normal, pero el comportamiento de los rendimientos al menos sí tiene la forma de la campana sin decir pues que como tal tengo una distribución normal. Entonces cuando nosotros trabajamos con series de rendimientos, podemos utilizar la metodología del valor en riesgo, que básicamente ¿qué es lo que me representa la campana? La campana me dice, vea, hacia la izquierda están ¿qué? ¿Los valores más altos o los más bajos? Los más bajos, y hacia la derecha ¿qué está? Los valores más altos. Quiere decir que en esta cola de aquí, ¿yo qué tengo? ¿Los rendimientos más bajitos o los más altos? Los más bajitos. Y generalmente en los rendimientos más bajitos, ¿qué están? Las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces la metodología de valor en riesgo lo que me permite es determinar cuál es ese punto de corte de la cola inferior de la distribución de rendimientos, ¿cierto? Que generalmente son
pérdidas, ¿cierto? Y me está estimando, ya les voy a mostrar cómo, cuál puede ser ese nivel de pérdida que se puede dar y basado en eso, uno puede tomar decisiones de en qué momento, como se dice en el mercado de trading, en qué momento estopiarse en una inversión, ¿sí? Entonces digamos que estamos calculando el valor en riesgo del portafolio que estábamos viendo ahorita que tenía Apple, Amazon, Tesla, Google y la quinta que se me escapa cuál era, y Netflix, ¿listo? Tenemos esas 5 acciones y supongamos que mi portafolio de frontera eficiente me dijo, metas en esas 5 y métase 20, 25, 30, bueno, me da la distribución de ponderaciones, cómo se puede ir. Básicamente, ¿qué es lo que me dice el valor en riesgo? Me dice, vea, analice la volatilidad de esos activos. ¿Listo? Una vez analizada la volatilidad de esos activos, mediante un modelo EUMA, que es un modelo exponencial ponderado de media móvil, básicamente me va a decir, vea, si a usted se le mueve tantos puntos básicos la valoración general de sus activos, usted en un día, en 2 días o en 3 días puede llegar a perder hasta tanta plata. ¿Con eso se toma decisiones? Sí, porque si usted le está dando que su valor en riesgo es que usted puede llegar a perder, yo qué sé, 25.000 millones de pesos en un portafolio grande, ¿usted qué hace? Usted trata de salir de esos activos, invertirse en algo distinto, disminuir su participación en esos activos, algo hace, ¿cierto? Menos quedarse cruzado de brazos. Si hay una metodología prospectiva que le dice que a un horizonte de 1 o 2 días puede perder una cantidad de dinero importante, ¿sí? Pero si el valor en riesgo le está diciendo, no, vea, tranquilo que inclusive con movimientos importantes del mercado, usted lo más que podría llegar a perder es 100 millones de pesos en un portafolio de 60.000 millones, que uno dice, no, listo, no, el riesgo no es muy grande, seguimos ahí, ¿listo? Básicamente, ¿qué es lo cuáles son los elementos que afectan el valor en riesgo de un portafolio? Primero, que hace parte de las premisas fundamentales que mencionábamos ahorita, el plazo. El plazo en qué se traduce en tiempo. ¿Listo? Si usted tiene papeles invertidos de largo plazo, pues va a tener mayor valor en riesgo que si está invertido en papeles de corto plazo. ¿Listo? Segundo, el tamaño de su inversión. Pues no va a ser lo mismo su riesgo si usted tiene invertido 100 millones así tiene invertido 60.000 millones. ¿De acuerdo? Y lo último, algo que se conoce como la duración modificada, que básicamente es una métrica financiera que me dice cuánto se mueve la valoración de mi activo financiero por cada movimiento en un punto básico en la curva de valoración. ¿Listo? Que ya tiene que ver pues con cómo vuelvo yo pesos una inversión que está expresada en tasas de rendimiento. Pero básicamente entre esos 3 elementos, pues obviamente incluida la volatilidad que pues de hecho el valor en riesgo está aquí, en la volatilidad, porque el valor en riesgo justamente me está midiendo la volatilidad estimada que tengo yo a partir de la historia, a partir de la información histórica que me está mostrando. Entonces, a manera de ejemplo, este es el comportamiento histórico de una serie de precios. ¿Listo? Uno se puede dar cuenta aquí fácilmente que hay momentos donde hay mayor volatilidad, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes cogen las series de comportamientos de activos financieros, por ejemplo, históricas, digamos, del 2018 a la fecha, uno siempre se va a encontrar caídas como estas, por ejemplo, en el 2020, 2021, cuando el COVID, ¿sí? En el caso de acciones colombianas, pues cuando el tema del estallido social o cuando hay elecciones presidenciales, la mera incertidumbre que se genera en los participantes del mercado, pues ya genera incertidumbre. Entonces, básicamente, nosotros vamos a encontrar que hay momentos donde los mercados están tranquilos, ¿cierto? Uno puede ver que de aquí a acá no hay mayores cambios. Si uno viera, si uno omitiera lo que pasa aquí en adelante y lo que pasa aquí atrás, uno podría decir, esto es un mercado tranquilo, ¿cierto? Pero cuando ya uno amplía el espectro temporal, pues ya uno se encuentra volatilidades importantes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que plantea el modelo EUMA? El modelo EUMA me va a decir, vea, ¿sabe qué? Analicemos por bloques de tiempo, por espacios de tiempo, cómo se ha comportado la volatilidad, ¿cierto? Entonces, no va a haber la volatilidad de toda la serie como una sola, ¿cierto? Porque eso me podría llevar a sesgarme en mis decisiones. ¿Por qué me podría llevar a sesgarme en mis decisiones?
porque probablemente yo esté aquí en un momento, digamos que este fuera el último dato, donde el mercado viene tranquilo, pero yo estoy esperando mucha volatilidad, que porque por acá N años atrás era muy volátil la serie, ¿cierto? Entonces, ahí donde la estadística me dice, calma, espere, que es que la volatilidad no es de ya, es de hace tiempo. Entonces, ¿qué hace el modelo de EUMA? Dice, listo, consideremos todos estos momentos de volatilidad a lo largo de la historia del tiempo, pero démosle mayor participación o mayor preponderancia a las volatilidades recientes respecto a las volatilidades anteriores. Es decir, si en los últimos 30 días las volatilidades están tranquilas, eso pesa más que la volatilidad que hubo hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿cierto? Pero esos momentos de volatilidad no significa que se estén ignorando, significa que están participando en una ponderación menor, ¿listo? Y en esencia eso es lo que me permite estimar el valor en riesgo de un portafolio. Entonces, como yo les decía ahorita, supuestos distribucionales, ¿listo? ¿Qué pasa? Que para yo tomar la decisión de qué metodología pues me conviene, pues en principio yo debería entender cómo se comportan los datos, ¿cierto? Entonces yo podría hablar de distribuciones tan básicas como la uniforme, ¿cierto? O podría hablar de distribuciones tan básicas como la triangular, o puedo entrar en distribuciones un poquito más complejas como es la distribución normal, ¿listo? Pero pues digamos que básicamente no me voy a detener en estas, pues yo me puedo encontrar toda una gama de posibilidades distribucionales, ¿cierto? Que si yo logro entender cómo se comportan mis datos, pues va a ser mucho más acertada la estimación que haga si estoy ya considerando la parte distribucional, ¿sí? Y digamos que ahí es donde entra a jugar el elemento muy importante que son los 4 momentos de las funciones generadoras de momentos, ¿cierto? Y es que cuando yo considero, por ejemplo, la simetría, como por ejemplo esta, ¿cierto? Muy diferente de una distribución normal que es simétrica, ¿listo? Cuando yo considero la asimetría, donde probablemente yo tengo una mayor porción de, de, de datos hacia los valores más bajitos, que pueden ser las pérdidas respecto a las utilidades, o cuando yo tengo distribuciones simétricas donde la posibilidad de perder mucho o de ganar mucho, pues casi que es un evento equiprobable, ¿listo? Entonces, a partir del entendimiento de cómo se comportan los datos, pues tomamos la decisión de cómo modelar. Entonces, básicamente, el valor en riesgo paramétrico, porque pues sí estamos reconociendo un factor distribucional que, como les decía, cuando uno trabaja con rendimientos, de hecho aquí sí tengo en diapositiva cómo se ven los rendimientos, lo que les decía ahorita, el logaritmo natural del precio de hoy respecto al precio de ayer. Y aquí lo que yo estoy teniendo es el cambio porcentual real, pues considerando los puntos de inflexión de cómo son los cambios del precio de un día a otro. Entonces, básicamente, el valor en riesgo paramétrico lo que me permite es, a partir de un monto que tengo invertido, a partir del valor F, que es, digamos, el valor de la inversa de la función de distribución de probabilidad que hayamos definido que vayamos a utilizar, ¿cierto? A partir del entendimiento de la volatilidad de esa serie, que para este caso puntual es un modelo EUMA, y escalado a la raíz del tiempo, es decir, a la raíz de 1 para un día, a la raíz de 2 para 2 días y a la raíz de 3 para 3 días. No se recomienda trabajar a más de 3 días. Proyecciones más allá de 4, 5, 6, 30 días ya se vuelven tiros al aire, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este modelo muy sencillo de valor en riesgo paramétrico, puedo yo estimar cuál es la probabilidad de tener una pérdida en ese portafolio de inversiones que definimos en el punto anterior a un horizonte de tiempo de 1, 2 o 3 días. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando existe variables aleatorias continuas, ¿listo? Decimos que tiene una distribución normal porque pues es lo que más se suele usar, porque la distribución de los rendimientos generalmente al menos siguen una distribución simétrica. ¿Listo? Y básicamente, pues yo puedo calcular un valor de la pérdida esperada, ¿cierto? Y proyectar a esos periodos de tiempo cuál puede ser esa pérdida, ¿listo? Pues básicamente lo que uno se puede encontrar es un modelo
¿listo? Que entre más amplio sea el grupo de observaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? La volatilidad empieza a ser significativamente pequeña porque recordemos que cuando yo trabajo con rendimientos, la serie de datos, digamos, deja de tener en teoría tendencia y se vuelve una distribución simétrica de los datos y por lo tanto los rendimientos medios tienden a cero, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto simplemente, pues voy a adelantar hasta acá, listo, para tener una estimación vía este modelo donde a partir de esos rendimientos logarítmicos, listo, elevados al cuadrado, menos la expresión del factor de decadencia, que es con el que les estoy diciendo que le damos mayor participación a la historia reciente y menor participación a la historia, digámoslo así, muy vieja, tengo una estimación de cuánto puede ser esa pérdida esperada. Yo sé que visualmente uno ve esa fórmula y eso parece una cosa súper avanzada, pero la verdad es que no es muy complejo. Básicamente, miren que si ustedes multiplican, si ustedes tuvieran aquí un factor de decadencia grande, multiplicado por, digámoslo, el complemento, lo que le falta a eso para hacer 100, básicamente lo que están aplicando es una regla descendente, pues que básicamente lo que está mostrando esta curva de acá, ¿cierto? Que donde le va dando mayor participación a la historia más reciente y menor participación a la historia muy vieja, ¿sí? Pues básicamente, pues digamos que eso de alguna manera explica el nombre porque se habla de un modelo exponencial. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, eh, bueno, aquí simplemente como una especie de cómo se ve la aplicación del modelo de valor en riesgo en un tablero de control, ¿listo? Donde ya a partir de haber conocido esas volatilidades históricas y haber visto cuáles han sido esos mayores momentos donde hemos tenido volatilidad en los mercados, pues podemos ver cuál es el resultado en el estado de pérdida de ganancias y en los otros resultados integrales, pues que es un tema contable que básicamente para quienes entienden un poquito de contabilidad, me dice cuál es esa pérdida que queda escondida en el patrimonio. ¿Listo? Y la última metodología pues, que tengo para mostrarles el día de hoy o para contarles un poquito es cómo analizar la volatilidad de los depósitos vista. ¿Listo? Que en últimas termina siendo también tanto un riesgo de mercado como un riesgo de liquidez. ¿Listo? Porque básicamente está de alguna manera comprometiendo la capacidad de fondearse de una institución. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales o cuáles son los elementos fundamentales que debe tener una serie de tiempo para que se le puedan para que pueda ser predecible en alguna medida, ¿cierto? En principio debe tener tendencia y en segunda medida debe ser estacionaria en media y en varianza, ¿cierto? Cuando uno se encuentra con esas características en una serie de tiempo, puede aplicar modelamientos estadísticos como son los modelos de media móvil o los modelos autorregresivos, modelos ARIMA, bueno, etcétera, etcétera, que me permiten decir, vea, a partir de conocer la historia de esta serie, dónde va a estar ubicado a futuro el valor de la serie. ¿Listo? Entonces lo que tenemos aquí es la información histórica desde el 2011 hasta el 2023 de la plata que está captada en recursos de depósitos vista. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Esto está visto aglutinado como si los depósitos vista fueran unos solos. Y resulta que en la práctica los depósitos vista pueden tener muchas fuentes. Pueden venir del gobierno, pueden venir de las personas naturales, pueden venir de los mayoristas, pueden venir de las empresas pequeñas como son las pymes, puede venir de fondos de inversión colectiva sin pacto de permanencia, etcétera, etcétera. Y lo que nos vamos a encontrar desde el análisis estadístico es que cada una de estos componentes que forma esa serie que les mostraba en la diapositiva anterior puede tener comportamientos distintos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Es decir, bueno, si yo logro entender qué puede pasar a futuro con cada uno de esos depósitos, de esos diferentes segmentos, ¿cierto? Pues, ¿quién puede hacer algo o quién puede hacer alguna acción, digámoslo así, preventiva? El que está viendo lo que pasó o el que está hablando de lo que va a pasar. Probablemente el segundo, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro la forma de modelar cada una de esas series de tiempo de tal forma que yo pueda estimar con cierto nivel de confianza
¿qué va a pasar? ¿Cierto? Pues yo puedo tener una gestión adecuada de los recursos que me va a permitir mitigar tanto mi riesgo de mercado, que es con el que capitalizo las inversiones, como el riesgo de liquidez. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos pues, que yo necesito modelar en esas series de tiempo? Necesito modelar la tendencia, necesito modelar la estacionalidad y necesito ajustar un modelo que me muestre cómo se comportan los residuales de ese modelo, ¿cierto? Entonces, la tendencia en principio, además de yo entender si la tendencia de la serie es creciente o es decreciente, yo tengo que entender si se dan comportamientos similares o patrones de comportamientos similares en determinados momentos del tiempo. Y miren que de forma empírica uno se puede hacer una idea. ¿Cuándo hay mayor circulación de efectivo en la economía? ¿En diciembre o en febrero? ¿Y por qué en diciembre? Es un momento bollante de la economía porque es un momento donde habitualmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo tiene la gente más plata en la cuenta de ahorros? ¿En diciembre o en enero? En diciembre. Entonces, sonará loco, en enero la debe toda. Entonces, probablemente uno se puede imaginar que si eso siempre se repite, ahí se puede encontrar un patrón que es modelable. Y ahí es donde la estadística dice, ah, bueno, si usted ya ve que eso se está repitiendo en determinados momentos, pues usted puede modelar eso. ¿Listo? Entonces resulta que dependiendo del segmento, uno ve momentos que son de entrada de capital, como también ve momentos que son de salida de capital. Por ejemplo, quienes declaran renta como personas naturales o como empresa, saben que entre agosto y octubre más o menos son los momentos de pago de impuestos a la DIAN. Entonces esos serán momentos donde yo espero caídas o subidas de los depósitos. Yo espero caídas. ¿Por qué? Porque está saliendo plata que se va a destinar a qué. Gracias. Plata que se va a destinar a qué? A pagar impuestos. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento, pues mire que la estadística es una herramienta tan bonita que uno puede decir, bueno, si yo donde históricamente normalmente sube y donde históricamente normalmente baja, pues hay modelos que me ayudan con eso, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que hay veces que los modelos son lo suficientemente complejos como para que es que yo no hable solamente de lo que pasa en diciembre o solamente de lo que pasa en octubre que se paga impuestos. Resulta que hay series de tiempo como las que tenemos aquí que son complejas, tienen estacionalidades complejas porque no tienen una sola estacionalidad, tienen varias. Entonces, ahí es donde se pueden aplicar modelos de descomposición de estacionalidad múltiple, donde yo vea qué pasa a 5 días, a 10 días, por ejemplo. Ahí estoy considerando dos tipos de estacionalidades distintas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué puedo hacer con la estadística? Puedo descomponer la serie de tiempo, puedo coger una serie de tiempo que inicialmente era esta, ¿cierto? Que es donde está la serie de datos originales, esto está en plata, ¿listo? Estos son billones de pesos, ¿de acuerdo? Y yo puedo coger esa serie y descomponerla y decir, vea, de esta serie original, esta es la tendencia, estos son los periodos estacionales a 5 periodos, estos son los periodos estacionales a 10 periodos y este es el comportamiento de los residuales de esa serie. Desde la estadística puedo hacer eso, puedo descomponer eso. Y una vez tenga esa descomposición, puedo coger esa serie de tiempo hasta un momento real y proyectarla en este caso 22 días hábiles, que es un mes, para decir cómo se va a comportar en el futuro. Y con base en este comportamiento del futuro es que yo tomo decisiones. Yo digo, bueno, si yo estoy esperando, si yo estoy parado aquí, pues ya sé que en los próximos 2 días se va a caer, pero tengo unos fuertes indicios que 7 días después va a subir. ¿Listo? Entonces, digamos que esas metodologías de serie me permiten prospectar, me permiten proyectar lo que no necesariamente ha pasado todavía, ¿cierto? Para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y digamos que si yo me encontrara, digamos, un escenario complejo ahí, pues, digamos, pueda tomar medidas. Por ejemplo, ¿quién se dio cuenta que durante el año pasado y las tasas de captación de CDT en Colombia en general subieron muchísimo respecto a otros años? ¿Sí? Porque las captaciones en las entidades financieras se complicaron y antes cuando nos pagaban por un CDT 7, 8, 9%, hasta hace 6 meses nos pagaban hasta el 16%.
justamente cuando se proyecta y se está viendo que a futuro esos depósitos se van a ir, pues ¿qué tienen que salir a hacer? A poner una tasa más atractiva para que esa pendiente de esa serie no se vaya al piso, porque si esa serie se va al piso, ¿qué va a pasar? No hay captación de recursos y por lo tanto no hay capital para poner a producir un negocio. Y eso aplica para cualquier clase de negocio. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues lo que se hace es descomponer la serie de tiempo en tendencia, estacionalidad y residuales, y eso lo podemos hacer desde un punto de vista aditivo o desde un punto de vista multiplicativo, ¿cierto? Pero no solamente para un periodo estacional, para n periodos estacionales, que era lo que yo les estaba mostrando allá. Entonces, básicamente, identifico picos, vean por ejemplo en el caso de los fondos de inversión colectiva, donde normalmente tengo unos periodos bien claramente distribuidos donde se dan esos picos, que si yo hiciera el zoom de este y de este, pues yo puedo encontrar cierta similaridad en los patrones. Miren que yo me doy cuenta por aquí que a finales de diciembre hay un pico al alza, que era de lo que hablábamos ahorita. No nos pasa solamente a las personas de a pie, las empresas también en diciembre la tienen toda y en enero la deben toda, igual que nosotros. ¿Cierto? ¿Y qué pasa en enero? Se va. ¿Y qué pasa otra vez por aquí? Otra vez que esto otra vez que es diciembre, sube. ¿Y qué pasa otra vez en enero y febrero? Se va la plata. Entonces miren que son ciclos económicos que se pueden modelar con la estadística. Entonces si yo puntualmente digamos, saco esos momentos, esos periodos estacionales, en este caso puntual a 10 días, 20 días, 120 días y 240 días, mire que uno sí logra encontrar comportamientos estacionales y cuando uno logra encontrar esas estacionalidades, puede atreverse a dar una estimación con cierto nivel de confianza que diría yo que es muy bueno de qué es lo que va a pasar y en la medida de que yo sepa qué es lo que va a pasar, pues sé cuáles son las medidas que voy a tomar para convertir una posible crisis que estoy viendo venir en una oportunidad. ¿De acuerdo? Y existen varias metodologías. Hay otra que se conoce, por ejemplo, como la metodología de regresión local, vía LOES, que básicamente lo que dice es, vea, ¿yo puedo aplicar un modelo de regresión lineal en esto? La respuesta es no, eso no tiene un comportamiento lineal. Es que dice, no, pues ¿sabe qué? No considere la serie completa. Coja ventanitas de tiempo, ¿cierto? Coja ventanas de tiempo pequeñas y aplique regresiones lineales en cada ventanita de tiempo, que eso sí lo puedo hacer. Pues miren que puedo hacer estimaciones desde algo tan sencillo como es un modelo de regresión lineal que inclusive se puede hacer en Excel, que no es ni siquiera un software estadístico, que vía estimación de mínimos cuadrados ordinarios yo puedo hallar la pendiente en cada uno de estos mini grupitos, pero cuando lo estoy haciendo por pedazos, inclusive estoy obteniendo la flexibilidad que me ofrecen modelos mucho más complejos que son de regresión no lineal, pero que con regresión lineal puedo hacerlo así de fácil. Entonces, es otra forma también de modelar lo que pasa en una serie que puede tener un comportamiento complejo, pero que vista por pedacitos o por tramos, puedo aplicar metodologías muy sencillas. Y después, simplemente, a partir de una ponderación, lo único que hago es coger el resultado de cada una de esas mini regresiones y asignarle una ponderación vía una metodología que se conoce como vecino más cercano, donde yo tengo pues en cada uno de estos grupitos un valor X0 que es el centro, y en la medida que un puntico esté cerca de ese valor de referencia, pues pesa mucho, y en la medida que esté muy lejos, pues pesa poquito. ¿De acuerdo? Esa es otra forma. Y vía eso, yo puedo tener estimaciones como las que tenemos aquí, donde miren que en alguna medida, desde aquí hasta aquí tengo los valores reales observados, y desde aquí hasta acá tengo la estimación, y miren que de alguna medida yo recojo muy bien los comportamientos estacionales de la serie de tiempo, y lo puedo ver para todos los tipos de depósitos, gobierno, minoristas, extranjeros, fondos de inversión colectiva, mayoristas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren que al final yo logro recoger muy bien esas volatilidades, o más bien esos comportamientos estacionales, habiendo conocido la historia y aplicando un modelo para hablar de qué es lo que se viene. ¿De acuerdo? Más metodologías de lo mismo, una metodología que se conoce como TEOATS, que es muy bonita desde el punto de vista matemática porque aquí ya entra la trigonometría a combinarse con la estadística. ¿Por qué?
porque la parte T de este modelamiento, que es la estacionalidad trigonométrica, ¿alguien ha visto alguna vez cómo es una gráfica de un seno, de un coseno? Son como una especie de ondas, ¿cierto? Son ondas que se mueven así. ¿Será que uno puede coger una serie de tiempo de estas y mirar si de pronto alguna de esas ondas trigonométricas, de esos movimientos sinusoidales, alcanza a recoger de pronto alguna de esas estacionalidades? Y la respuesta sorprendentemente es que sí. Yo puedo utilizar la trigonometría para ver si los periodos estacionales que yo tengo en mi serie de tiempo se puede ajustar un movimiento sinusoidal, es decir, que esas onditas que estamos viendo ahí se puedan, digamos, superponer sobre esos movimientos donde estamos diciendo que en diciembre entra plata, en enero sale plata, en agosto entra plata, en febrero tal, ¿listo? Eso se puede ajustar vía un modelo trigonométrico donde básicamente, pues para no entrar en mucho detalle, yo tengo unas funciones de una función trigonométrica, pues que básicamente son transformaciones de Fourier que utilizan los movimientos o la relación entre los senos y los cosenos corregidas por unos factores de unos parámetros de suavización. ¿Listo? Y también, igual que como les estaba mostrando en las otras estimaciones, me permite, miren, recoger muy bien esos comportamientos que me está mostrando la historia y aplicándolos al futuro, y eso me permite tomar decisiones de lo que pasó. E inclusive esto es una aplicación de la trigonometría con la estadística, entonces digamos que aquí la verdad es que el límite es el cielo, muchachos. Y esas eran las tres pequeñas metodologías que tenía para contarles. Muy muchas gracias. Muchas preguntas, Dudas. ¿O entendieron todo? Instrumento para la vida de todos los profesionales. Siento envidia en la web por los estadísticos, porque realmente hoy la estadística ha cobrado una fuerza impresionante en todos los campos. Y ahí lo muchachos eso con su intervención. El tema de que necesita Patricia, de luego programada, que no se da intervención, y realmente la estadística está en todos los medios de la comunidad humana. Sí, no, realmente a todo hoy se dice. A propósito de la intervención del profesor, en todo el tiempo usó una palabra relativamente, no sé si fue la alternativa, no era, era por él, por no, bueno, para muchas de ciencias básicas, tenemos un semillero de investigación llamado selección, semillero, regulación y simulación marina, donde estudiantes funciones se vinculan al semillero y este tipo de situaciones o u otras inquietudes que los estudiantes, pues, de acuerdo a sus formas, sus intereses, llegan al semillero por asistir a nuestros profesores y empiezan a trabajar en su proyecto de investigación. Están todos cordialmente bienvenidos a participar de este semillero llamado Semillero. ¿Sí? Es un semillero donde precisamente va a trabajar siempre la moderación de fenómenos que son de los múltiples. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes para el profesor. En el chat hay una pregunta. Que no voy a escuchar bien porque estaba lejos. Ah, perdón. Bueno, no sobra una vez más demostrar lo que son por su excelente intervención. Y bueno, siempre será bienvenido a estos espacios por parte de los universidades. A ver,
Sí.